Padre bendito y Señor, muchas gracias te damos por este tiempo de enseñanza que ahora estamos comenzando, Señor. Bendito Dios, gracias porque es de tu buena voluntad el llevarnos ahora a estudiar lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas perdonándonos, Dios, por los pecados que en tu contra hemos cometido. Te pedimos, Señor, que conforme a tu misericordia nos sigas limpiando y cuanto más en este momento que estás quitando las cosas que quieren estorbar lo que tú nos quieres decir, Señor bendito. Padre Santo y bendito Dios, suplicamos que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe, que nos des entendimiento, Señor Celestial, y nos ayude, Señor, a tener la disposición mansa del que quiera aprender y consecuentemente vivir lo que tú enseñas, Señor. Dirígenos y ayúdanos, Señor, para que la palabra que ahora vamos a estudiar, Señor, no sea de esa que pasa de un oído a otro, sino que se quede en el corazón, Señor, y del fruto que tú quieres. Señor, pedimos tu ayuda. Pedimos tu consejo, Dios Santo, para que cada uno, Señor Celestial, de nosotros sea consciente de que tú nos quieres hablar y que si realmente somos sabios y humildes, nosotros vamos a querer escucharte. Ahora, Señor, lo pedimos y damos gracias por este tiempo de estudio, Señor, que ahora estamos comenzando. Que sea todo para tu gloria, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que vayan por favor a Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, por favor. Esdras capítulo 4. Nos ubicamos por favor sobre el versículo número 1 y hacemos nuestra lectura, versículos 1 al 5, Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Rey de Persia. Persia. Listo, Y hermanos. el reino Vamos, de por favor, a mirar que los micrófonos estén silenciados, mis hermanos, por favor. Vamos atentos a nuestros micrófonos silenciados para que no se nos crucen sonidos que nos puedan distraer. Y entonces, encontramos aquí un... Listo. Venimos entonces, mis hermanos, con este estudio de lo que el Señor nos está recordando por vía de historia de lo que sucedió con este pueblo que está volviendo de la cautividad en Babilonia. Y estamos nosotros viendo en este capítulo 4 algo que es muy diciente de lo que tiene que ver con la realidad espiritual de la que ustedes y yo hacemos parte en tanto creyentes, una realidad espiritual en la que no tenemos por qué sentirnos mal al hablar de una constante guerra espiritual. Como ustedes lo recordarán, mis hermanos, en el capítulo anterior estuvimos viendo de la alegría de poder estar comenzando con la reedificación del templo. Vimos esa alegría, esa mezcla de llanto, ese conjunto de realidades propio de personas que si bien habían conocido la disciplina del Señor, ahora también estaban viendo la restauración del Señor manifiesta en el hecho de que ahora estaban pudiendo edificar la casa del Señor que hace como 70 años se había perdido por causa del pecado de ellos, especialmente qué pecado, recordemos el pecado de idolatría que se había metido en medio de Judá.
Ahora, ustedes leen en el versículo número 1 que dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Y entonces, ¿qué encuentran ustedes aquí? Algo que sin duda alguna podemos decir como la clásica relación de causa-efecto. Porque si bien es cierto, cuando ustedes estudiaban, cuando estudiábamos Esdras 3:1, se lo río solamente para recordarlo, decía, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Es decir, antes de que el pueblo se hubiera reunido en Jerusalén para reedificar el templo, ellos tuvieron un tiempo para llegar a sus diferentes ciudades o lugares de habitación y allí levantar sus hogares, levantar los lugares en que pudieran establecer sus familias. Durante algún tiempo, repito, los que estaban siendo devueltos de la cautividad llegan y se dedican a tener dónde vivir. Después de eso es que, como lo estábamos viendo la clase anterior, la reunión anterior, ellos van a volver a concentrarse en la reedificación del templo. Pero noten algo interesante. ¿En qué momento es que los enemigos de Judá y de Benjamín vienen a aparecer en escena mostrando su enemistad? En el momento en que los de la cautividad edificaban el templo de Jehová. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios para con ellos, porque ese era el mandato que el Señor había establecido directamente, y ustedes recordarán un poco el decreto de Ciro ahí en el capítulo 1. Cuando el Señor vuelve a su pueblo, cuando el Señor trae de nuevo de Babilonia a su nación, esos de Judá y de Benjamín, lo está haciendo habiéndoles tratado durante 70 años un pecado de idolatría. Lo que sabemos nosotros es que ellos van a aprender y que ellos van a renunciar a la idolatría, mas ahora están siendo restaurados, mas ahora están volviendo y ellos tienen un propósito en tanto restaurados y es servir a Dios. ¿Servirlo en qué? De edificar el templo de Jehová. Y es en este momento en que el pueblo como un solo hombre se va a dedicar a reedificar la casa de Dios que aparecen los enemigos. Antes, cuando cada uno estaba ocupado en sus cosas, normal, levantar la casa, tener un lugar para su familia, pues no vemos esta oposición, lo cual es normal. Pero en este caso específico, nosotros encontramos que los enemigos aparecen. ¿Cuándo? Cuando se enteran que se está haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, se les decía un momento, clásica relación causa-efecto. Usted y yo nos ponemos a buscar de Dios, a hacer la voluntad de Dios, sea en una obediencia fiel o sea después de un proceso de disciplina que lleva a restauración. Si usted y yo, en cualquier circunstancia que preceda, nos ocupamos de hacer lo que Dios manda para nuestras vidas, el efecto natural va a ser que la enemistad se despierte. Dicho de alguna otra manera, no tenemos nosotros enemistades palpables por el simple hecho de ser cristianos. De la misma manera que estos otrora cautivos no van a experimentar la enemistad, sino hasta el momento en que se ocupan de edificar la casa del Señor. Entonces, desde el principio lo dijimos, para ustedes y para mí, parte de la realidad espiritual de la que hacemos parte implica enemistad, implica odio, implica batalla, pero no en cualquier caso, sino en aquellos casos en que ustedes y yo nos ocupamos de hacer lo que Dios quiere. A manera de ejemplo, les cuento algo que nos pasaba con mi esposa aquí hace 15 días. Estábamos terminando lo que tenía que ver con la enseñanza y nosotros veníamos orando, porque a mi esposa le venían pidiendo en su trabajo que hiciera algo ilegal y nosotros veníamos orando al Señor que se revirtiera esto. Pues obviamente era algo que no podíamos hacer nosotros. El miércoles anterior, unos 20 minutos o media hora máxima y que comenzáramos el tiempo de la enseñanza, uno de los jefes le dice por vía de memorando a mi esposa, usted tiene que cumplir esa orden. Usted tiene que hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios. Claro, él no lo veía de esa manera. Él lo veía solamente como una forma más de manejar una empresa. Para nosotros, en esta casa, que queríamos hacer la voluntad de Dios, cuanto más esa noche, cuando teníamos tiempo de enseñanza, la cosa es muy clara. Mi esposa prácticamente tiene que renunciar antes de la predicación que venía a continuación. Y les cuento esto como un testimonio, sabiendo que muchos de los presentes hemos experimentado en diferentes momentos de la vida como antes de querer hacer algo de la voluntad de Dios, se levanta oposición para que nos le vayamos
a Dios de su querer, de su voluntad. Miren, está pasando aquí con estos que estaban siendo deportados. Y entonces nosotros avanzamos. Entonces, claro, vienen esos enemigos que ya vamos a ver un poquito más quiénes son. Entonces, ¿qué hacen estos enemigos? Dice aquí el Señor, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron. Entonces, ¿qué hacen estas personas, estos que son calificados desde el principio como enemigos? Ellos vienen y se presentan ante los líderes. Ante las personas que Dios había puesto, recuerden, Zorobabel, por ejemplo, tendría el lugar de un líder político, de un líder encargado del orden de los asuntos civiles. Y él vendría acompañado con los jefes de las casas paternas, los líderes de las casas paternas. Y entonces ellos vienen naturalmente a buscar este liderazgo como quien busca a alguien que está al frente de una congregación, como quien busca una madre, como quien busca un padre, como quien busca a alguien que quiere que se haga la voluntad de Dios en su casa y en su vida. Y entonces vienen a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, ¿y qué les dicen los enemigos? Y noten esto. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. No preguntan, ¿lo notan? No, no están diciendo, oiga, ¿será que nos permiten edificar con ustedes? No, ellos aseveran. Ahora, hablemos un poquito de quiénes son estos enemigos. Hablemos un poco de quiénes son estos que de una forma inocente, desapercibida, nosotros podríamos decir, ay, tan lindos. Ay, qué ternura. Si nosotros fuéramos de los que leemos la Biblia por versículos sin su contexto, diríamos, ay, mire, tan chévere. En algún momento a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, unas personas les quisieron ayudar. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, qué alegría! Pero como la Biblia se estudia en su contexto, pero como la Biblia muestra la realidad completa para que ustedes y yo podamos aprender como Dios quiere, entonces nosotros sabemos, como ya lo dijo el versículo anterior, que se trata de enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Los que se van a conocer en el tiempo como los samaritanos. Pero ojo, ¿en qué sentido es que nos referimos a estos samaritanos? Pues cuando se produce la deportación de las 10 tribus, las tribus del norte, se los lleva el rey de Asiria y el rey de Asiria toma una decisión, voy a traerme una gente de entre los caldeos, de entre los de Babilonia para que pueblen el lugar que sería habitado por las 10 tribus. Seguramente quedarían algunos de esas 10 tribus, pero ante todo voy a traer para repoblar esta tierra con gente pagana, con gente que adora a otros dioses. Los voy a traer aquí para que vivan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos son traídos por parte de este rey de Asiria, los leones los comienzan a atacar y los comienzan a devorar. Esto que les estoy contando, ustedes lo encuentran un poco en 2 Reyes capítulo 17. Entonces, si usted lo quiere mirar un poco más, va a 2 Reyes capítulo 17. Por ahora, permítame contarle un poco la historia para entender quiénes son los samaritanos. Entonces, el rey de Asiria trae un poco de paganos para que iban en los lugares donde antes estaban viviendo los de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque a los de las 10 tribus se los han llevado. Y entonces estos llegan a vivir allí, los comienzan a atacar leones, es una forma en que Dios va a humillar a ese pueblo que estaba llegando y entonces se levanta un pseudo sacerdote y dice, mire, lo que está pasando es porque no conocen a Dios. Entonces esta persona lo que va a hacer es mostrarles o enseñarles quién es el Dios verdadero, pero en qué contexto. En otras palabras, se puede servir a los dioses falsos de su religión, de los que estaban llegando por parte del rey de Asiria, se puede servir a esos dioses paganos y también tienen que buscar servir a Dios. Es decir, iban a tener una posición ecléctica, iban a tener una posición de mezcolanza espiritual, una religión en la que Dios sería tratado solo como un ídolo más. Miren nomás un versículo que encontramos en 2 Reyes 17:33. No le pido que vaya allá, le pido que estudie de ser posible el capítulo completo para que lo entienda. Pero miren cómo dice 2 Reyes 17:33 lo siguiente. Hablando de estas personas que habían llegado ahí, estos que se mezclaban, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde había sido trasladados. Es decir, estas personas que iban a ser conocidas como samaritanas, eran personas que mantenían toda la idolatría que traían de donde fueron
eh, forzados a venir hacia Samaria y entonces ahora quieren mezclar un servicio a Dios. Y es que algo que no puedo olvidar mencionarles es que los samaritanos también son conocidos como, si se permite, una mezcla espiritual. Porque por un lado sería el resultado de esos judíos que quedarían de entre las 10 tribus, de los que quedarían en la tierra prometida entre las 10 tribus, no todos son deportados, algunos se quedan, y estos se vienen a casar con los paganos que son traídos. Entonces se produce una mezcolanza espiritual. Una mezcla en la que no hay un servicio, no hay un temor solamente al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Israel, sino que Jehová, el Dios de Israel, es tratado como un Dios más, como otro ídolo, y entonces temían a Jehová y honraban a sus dioses. Estas personas que nosotros vamos a conocer con el paso del tiempo como los samaritanos, los que habitaban Samaria en este contexto, son las personas que van a levantarse a decirle a los que estaban edificando el templo, oiga, nosotros venimos a ayudarles a edificar el templo. No, no les preguntamos, les decimos, queremos participar de la edificación del templo. Pero ahora usted y a mí nos corresponde hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el pecado, el principal pecado por el que Dios disciplinó a Judá? La idolatría. ¿Qué les estuvo enseñando el Señor durante esos 70 años? Que aprendieran a amar, a honrar al Dios único. ¿En qué contexto? En un contexto en el que serían esclavos y en el que ni siquiera tendrían un templo para adorar a Dios. Por eso ustedes recuerdan cómo ellos apenas se ubican en sus lugares, lo primero que hacen es queremos retomar la adoración a Dios. Recuerden lo que hablamos sobre la edificación del altar. Y entonces, esperando que para ese momento estemos todos muy concentraditos. Estos que están reedificando el templo, sus líderes, reciben una visita que cualquier otro diría, ay, qué bendición, qué alegría que nos quieran ayudar a hacer la voluntad de Dios. Pero a problema, quienes quieren ayudar supuestamente a reedificar el templo son enemigos de Dios. Y ojo que alguno podría pensar, repito, con un poquito de inocencia en lo espiritual, no, pero es que mire, ellos sí querían servir a Dios. Lo que pasa es que también servían a otros dioses. Ninguna persona que quiera servir a otros dioses voluntariamente podrá servir al Dios verdadero. Dios no comparte su lugar en el trono del corazón. Dios es Dios para aquel que genuinamente ha creído, y el que genuinamente ha creído no dará lugar a compartir el trono de Dios en su corazón. Por eso, estos hombres, este Zorobabel, estos jefes de las casas paternas, cuando escuchan algo que suena tan bonito, oiga, nos llegaron refuerzos, dicen estos de las tierras alrededor, estos que conocemos como los samaritanos, estas personas calificadas como enemigos, ellos están diciendo, edificaremos con vosotros. Es que nosotros también buscamos a nuestro Dios, a vuestro Dios. Y mire, a Él le venimos ofreciendo sacrificios desde que el rey de Asiria nos trajo aquí. Ah, parte no contada. Sería un servicio de sacrificios para un montón de ídolos, dentro de los cuales ellos tendrían al Dios de la Biblia. Sí, lo tratarían como un ídolo más. ¿Notan? Desde ya, algo sumamente interesante. A veces, y valdría la pena preguntarse qué tan a menudo, personas que dicen que quieren ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios, solo son enemigos de Dios. Personas que no conocen a Dios, pero en realidad, pero que en el fondo son absolutos, o mejor, personas que son incrédulas en realidad, pero que quieren mostrarse superficialmente como creyentes, fácilmente querrán meterse en la vida de un cristiano, de un verdadero creyente, para decirle cómo le ayudo. En términos de venga, yo le enseño, en términos de yo puedo ayudarle a usted en su relación con Dios o hacer lo que es la voluntad de Dios. Repito, si nosotros no tenemos el discernimiento en ejercicio
Si nosotros no tenemos una visión aguda en lo espiritual, nosotros podemos terminar cediendo ante el ofrecimiento de un enemigo en cuanto a servir a Dios. Sin duda alguna, un enemigo de Dios nunca querrá hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo va la cosa? Viene un ofrecimiento, superficialmente suena bien, interesante. Esta persona dice que también cree en Dios. Wow, 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 pero espéreme. Si yo lo miro, me doy cuenta que no conoce al Dios de la Biblia, es un idólatra. Si yo me doy cuenta, lo que noto aquí es que estamos ante una conducta que si yo no trato como lo que es, voy a caer en la trampa. Ahora vamos al versículo número 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, ojo, aquí ya aparece Jesús, este sumo sacerdote, el que estaba encargado especialmente de los asuntos espirituales, Zorobabel como líder de los asuntos civiles, de la dirección política, y Jesús, el encargado de los asuntos espirituales, se unen. ¿Por qué? Porque son líderes en campos diferentes, pero apuntan a una misma finalidad. Juntos servimos a Dios. ¿Con quiénes? Con los demás jefes de las casas paternas y en últimas con todos los que en este momento están ocupados edificando la casa de Dios. Entonces viene algo, una trampa, tienen que discernir, tienen que comprender qué es lo que está pasando aquí. ¿Quién es el que está ofreciendo ayuda? Zorobabel, Jesús y los jefes y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, ojo, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Literalmente la traducción de este no nos conviene edificar con vosotros es no vosotros y nosotros edificar. No, ustedes no, nosotros. Así de sencillo. Que vienen con un ofrecimiento, espéreme, usted es enemigo de Dios. Usted no muestra ningún temor al Dios de la Biblia. Usted realmente no lo quiere conocer a Él. No, mi servicio a Dios no lo voy a adelantar con usted. Mi servicio a Dios no lo voy a hacer apoyándome en usted. ¿Por qué? Porque ellos, en este caso, samaritanos de los que hablamos hace un momento, no conocían al Dios de la Biblia, no lo podían servir, no tenían un corazón para con Dios. En cambio, estos que habían regresado de la cautividad ya habían aprendido y se dan cuenta de algo. En este caso, la Reina Valera lo traduce, no nos conviene edificar con ustedes. Pero permítame hacer algo brevemente y es leerles algunos trocitos de otras versiones. Insisto en un punto. Si a usted le resulta posible, cuando esté estudiando la Biblia, procure tener varias versiones, una Biblia de las Américas, una nueva versión internacional, por ejemplo, y va a notar que las diferentes versiones le dan riqueza cuando se estudia la Biblia. Y mire, es algo que tenemos al alcance de todos, son aplicaciones gratuitas, pero bueno, dejo aquí. Ahora miren cómo traduce este, no nos conviene, por ejemplo, la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas lo que ellos responden es lo siguiente, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. La Biblia de las Américas plantea la traducción de la siguiente manera. No, con ustedes que son enemigos de Dios, nosotros no tenemos nada en común, no hay nada que nos una. No, nosotros no vamos a servir a Dios con alguien que está contra Dios, nada nos une. Ojo, ¿cómo lo traduce, por ejemplo, la nueva versión internacional? Este trocito lo traduce de la siguiente manera. No podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. En el primer punto, en la traducción de la Biblia de las Américas, está la idea de que yo entiendo que yo no voy a servir a Dios con alguien que no quiere comunión, con alguien que no está en comunión con Dios. No, con él yo no sirvo. Ay, pero es que yo busco lo mismo. Sí, puede que yo no vea a Dios a su manera y puede que yo no crea a Dios en Dios a su manera, pero yo lo quiero servir. No. Si usted no quiere tener comunión con el Dios de la Biblia, la manera de la Biblia, yo no voy a servir con usted. No voy a apoyarme en usted para tomar una decisión o hacer algo que Dios me ha mandado. Es un asunto de lógica espiritual en la batalla en la que todos estamos metidos. Segundo punto tiene que ver con que lo que como lo traduce la nueva versión internacional cuando dice no podemos permitir que ustedes se unan, aquí significa o nos lleva a la idea de que nosotros
somos los que tomamos la decisión. Sí, es cierto, ellos llegaron diciendo, nosotros vamos a edificar con ustedes, pero el pueblo, los líderes, se pararon en la raya. Fueron firmes, sabían a quién servían, sabían que habían aprendido y ellos dicen, no podemos. No es una opción ceder ante lo que usted quiere. Que el pretexto, según ustedes, es servir a Dios. Yo le digo, no nos es permitido servir a Dios según los parámetros que traería un enemigo de Dios. No podemos permitirlo. La nueva traducción viviente nos traduce este trocito diciendo, de ninguna manera pueden tomar parte de esta obra. La nueva traducción viviente nos lleva a nosotros a pensar en algo. Hermanos, repito, sí, a veces el ofrecimiento de una ayuda puede sonar desde el punto de vista ingenuo como tan bonito, qué bendición, pero cuando miramos en el fondo lo que hay, muchas veces es la posición de un enemigo que quiere meterse en su relación con Dios, en su servicio a Dios. A usted como a mí nos corresponde decir, no es posible. No voy a tener comunión en el servicio a Dios con una persona que no tiene comunión con Dios. No, es absolutamente imposible. Para alguna persona podría ser, oiga, tan fanático, ¿cómo va a cerrar las puertas? Pero es que en este punto, mis hermanos, nosotros no estamos para ganar aplausos, no estamos para buscar reconocimiento de masas, estamos en una situación en la que Dios nos demanda con claridad lo que podemos y no podemos hacer en nuestro servicio a Dios. Y sin ninguna duda, ni ustedes ni yo podemos apoyarnos en los enemigos de Dios para hacer la voluntad de Dios. No en estos términos engañosos que ustedes están observando por parte de sus enemigos. Aquí se me ocurre algo que a veces notamos y es cuando un creyente que dice que se siente solo y un poco desanimado, va y le pide consejo espiritual a una persona que no conoce a Dios. Y a veces no solo le pide el consejo, a veces le escucha y le sigue el consejo. Y después se sorprende de que el consejo lo haya llevado a alejarse aún más de Dios. Pero bueno, sigamos, versículo número 4. Y entonces, miren la posición drástica, radical. No, con ustedes no la vamos. No, yo soy llamado es a servir a mi Señor a la manera de mi Señor. No me voy a ganar un problema con Él. Yo no lo quiero ofender con un servicio mal hecho. No, no es cierto que el fin justifique los medios en lo espiritual. Santidad a Jehová en todo sentido. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con estos que siendo enemigos se mostraban como que querían ayudar? Versículo número 4 de Esdras capítulo 4. ¿Qué hacen ellos? Se quedaron quietos, dijeron, ay, no, sí, otrora cautivos, qué bendición que ustedes tengan tan claro su servicio al Señor si nosotros nos hacemos a un lado. Eso fue lo que pasó, ¿no? El versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Van a las cabezas a los que deben tomar la responsabilidad y se dan cuenta, no, por aquí no me puedo meter. Y entonces, ¿qué? Pues voy a insistir en el ataque. Listo, no me dejan trabajar con ustedes, no me dejan meterme en su servicio a Dios. En el fondo ellos querían contaminar, en el fondo ellos querían lograr que la idolatría volviera a los israelitas. Y ellos dicen, no, señor, no vamos con ustedes. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos? Bueno, plan B, el pueblo de la tierra. Está refiriéndose a estas personas que estarían en torno alrededor de los que habían vuelto de la cautividad. El pueblo de la tierra intimidó. Y aquí la idea es muy diciente. La palabra intimidar significa debilitó las manos. Recuerden, apenas unos versículos atrás, ese pueblo que ha aprendido arrepentimiento y que está siendo restaurado estaba entre una inmensa alegría y una gran tristeza al ver lo que habían perdido, pero ante todo estaban como un solo hombre haciendo lo que Dios mandaba. Estaban haciendo lo que era del propósito de su vida. Cuando el enemigo se da cuenta que no puede meterse camuflado al trabajo que hacen, vamos a intimidarlos. Vamos a hacer lo necesario para que sus manos que ya están trabajando, recuerden, los atacan cuando comienzan a edificar el templo.
Entonces, ¿qué hacemos? Intimidémosle, presionémosle, obremos para que sus manos, para que su corazón se debiliten. Sí, no pudimos engañarlos. Entonces afectémosles el trabajito. Entonces hagamos cosa que les traiga debilidad al corazón y a las manos. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hacen cosas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hacen cosas encaminadas a que el pueblo ceda, a que el pueblo tenga miedo, a que el pueblo baje la guardia. Si es que son enemigos, si es que no aman a Dios. Sí, es que es cierto, y discúlpenme mis hermanos si digo algo demasiado obvio, pero ese mismo que hace un momento está ofreciendo su mano para ayudarnos a andar según la voluntad de Dios, pero a la manera de ellos, cuando nosotros no cedemos, ahora muestran claramente su realidad, ahora vienen con claro ataque, ahora quieren debilitarle a usted las manos, ahora quieren a usted debilitarle el corazón, ya que usted no permitió que ellos se metieran a contaminar su servicio a Dios, entonces van a atacar frontalmente. Y aquí pienso un poco en el humanismo, ese humanismo que se quiere meter en las iglesias, ese humanismo que viene y dice, mire, hagámoslo de tal manera, no es necesaria tanta Biblia. No, 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 no tanta Biblia, mire, ¿cómo va a ser eso? Hagamos predicaciones más corticas, 10, 15 minuticos, chévere, chévere, la gente no se duerme. Métale mucho más cositas chistositas, métale cosas más graciositas y solo eso, y un versículo de vez en cuando tocadito, sacado de su contexto. Vea, eso gusta. Mire, mire, iglesia, lo importante es que pasen de cientos a miles. Eso es lo importante. No, no es llamar a arrepentimiento. No, no es llamar a creer en Jesucristo. No es llamar al pecador a que conozca a quien quiere ser su Salvador. No, 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 eso ya no se necesita. Hablemosle a la gente de cómo hacer platica. Hablemosle a las personas de que hacer torcidos no es tan grave. Pues todos somos pecadores. Pero cuando una iglesia se planta firme y dice, no, aquí nosotros no permitimos ese humanismo filtrando la enseñanza de la palabra de Dios, entonces el humanismo sigue con su estrategia de ataque y entonces el humanismo ahora se va contra la iglesia misma y ahora el humanismo quiere desacreditar la obra de Dios. Antes se quería meter, cuando no se puede meter, quiere desacreditar, quiere desanimar, quiere cuestionar, quiere meternos mentiras en la cabeza para que nosotros digamos, oiga, sí. Tal filósofo dijo tal cosa, sí, 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 la Biblia está equivocada. O tal científico humanista dijo tal otra cosa, sí, 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 la Biblia está equivocada. ¿Han notado, mis hermanos, cómo funciona esto? ¿Han notado ustedes, mis hermanos, cómo incluso en nuestra vida personal eso funciona? Cuando nosotros no le cedemos al enemigo, inmediatamente viene la presión. Como les dije hace un momento, si usted no cede a un torcido, lo siguiente que le puede pasar es que le toque renunciar, con todo lo que eso puede implicar para un hogar. A usted y a mí nos resulta claro que estamos en guerra. Para algunos expresar cosas como esta es un acto de paranoia espiritual. Quien tal cosa afirma está tan profundamente dormido, es el clásico soldado dormido en su garita. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Desde el principio esta fue la finalidad de estos enemigos de Dios. No queremos que se haga la voluntad de Dios. No queremos que suceda lo que Dios quiere. No queremos que este pueblo que está siendo restaurado muestre la plenitud de su restauración volviéndose a un pleno servicio a Dios según la voluntad de Dios. No, no queremos eso. Y entonces vienen, como les decía, con un ataque más frontal. En este punto, mis hermanos, quisiera leerles algunas porciones. Tal vez solo va a tomar la cita, no tengo más tiempo. Tal vez solo va a tomar la cita, pero si la va a tomar, le voy a pedir que lo estudie, que le saque tiempito. Porque lo que voy a leer a continuación tiene que ver con lo que usted puede esperar de su enemigo.
Satanás tiene diversas formas de atacar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una que era intentar hacer ver como un apoyo piadoso lo que en el fondo era un ataque del enemigo intentando meterse en la obra de Dios, ¿vale? Déjenme leerles Lucas 22:31. No les voy a pedir que se vayan allá, nos quedan poquitos minutos, así que voy a leerles algunas citas solamente para apuntar a cosas que usted y yo debemos tener presente en lo que podemos esperar en nuestra vida espiritual. Si queremos servir a Dios, espere lo siguiente. Lucas 22:31, el Señor le dice a Pedro lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, os ha pedido Satanás para zarandearos como a trigo. Cuando usted lee este pasaje, se da en el fondo cuenta que Satanás había pedido zarandear a todos los discípulos. Y recuerde que es zarandear, sacudir de forma violenta, como para sacar la paja aparte. Satanás atreviéndose a decirle al Señor Jesucristo, déjeme zarandear a los suyos. ¿Qué tan zarandeado fue Pedro? La concupiscencia de su orgullo lo llevó a la tentación de creer que podía sostenerse y consecuentemente al pecado de negar a Dios, de negar a Jesucristo. Consecuentemente a la tristeza inmensa que ustedes conocen también como yo de saber que le había fallado a Dios, a un punto en el que parecía Pedro consideró todo lo que me queda en la vida es volver a ser un pescador, ya le fallé a mi Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo lo zarandeó. Y mis hermanos, el zarandeo no es para Pedro solamente. Efesios 6:11 dice, Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra acechanza significa engaño, artimaña. Su enemigo y mi enemigo hermano es experto en engañar. Y nunca olvide que el engaño es tal en tanto no parece serlo, porque un engaño que se nota engaño no es engaño. El engaño para ser tal debe parecer algo distinto a lo que es. Debe mostrarse como algo creíble, como algo aceptable, como algo no peligroso. Como si el cocodrilo le dijese a usted, meta la mano entre mis fauces, que no lo voy a morder, tranquilo, no le voy a hacer nada. Muchas personas han hecho lo mismo y el creyente ingenuo se cree la artimaña y se queda sin brazo, ¿no? Satanás quiere zarandear. Satanás está pendiente de engañarnos, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos caído solamente porque no fuimos capaces de defendernos con la verdad contra un engaño? ¿Se acuerdan? 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ah, usted y yo tenemos un enemigo que gusta de rugir como león para causar profundo terror. Usted y yo tenemos un enemigo que busca devorar, que busca hacer tanto daño como sea posible. Es cierto, no nos puede quitar la salvación, no puede hacer nada para que nosotros perdamos la salvación, pero el enemigo, como león rugiente que busca devorar, va a hacer lo posible para que nuestras vidas sean profundamente dañadas, como si las hubiera masticado un león. Según de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuestro enemigo, que es tal en tanto nosotros somos de Dios y él odia a Dios y lo suyo, va a intentar camuflarse como si fuera un mensajero de Dios mismo. Puede susurrarle al oído que lo que le está tentando hacer es conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo contra el Señor Jesucristo en el desierto? Ahora, mi hermano, con respeto y con cariño, para que lo pensemos y para que tengamos compasión y oremos los unos por los otros y también para que tomemos posiciones firmes, innegociables, irrenunciables, habiendo mucho más que decir sobre cómo ataca el enemigo. El enemigo quiere zarandear, el enemigo es experto en engaño, el enemigo está buscando aterrorizar y dañar tanto como puede, el enemigo está buscando parecer un siervo de Dios.
Sí, mis hermanos, estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida suya y con la mía. Solo que cada quien decide cómo se para frente a esto. Versículo número 5. Entonces, recuerden el 4, venga, los vamos a desanimar, que se le vaya la fuerza del corazón y de las manos y los vamos a asustar. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos, estoy de nuevo en Esdras 4, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué hacen ellos? Oiga, alguien que se quiere meter con Dios, alguien que quiera andar en la voluntad de Dios, no, no, yo no lo puedo sobornar, yo no le puedo decir hágase un torcido, nah. A ese me toca es buscar desanimarlo y asustarlo. Ah, pero él no vive solo. Él tiene a su alrededor personas, autoridades que son muchas veces incrédulos. Me voy a meter por ese lado. Y entonces estos enemigos de Dios lo que hacen es que sobornan, contratan a los que tenían autoridad, a los que podían dar guía para tomar decisiones. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Le pagan a personas con autoridad, no creyentes, para que ataquen la obra que Dios quería hacer en esos judíos que habían vuelto de la deportación. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Se calcula, según leía, que lograron detener la obra durante 16 años. ¿Se acuerdan cómo en el capítulo final, en el capítulo anterior finalizando, estaban casi que sobrepasados por el gozo, por lo que estaban viviendo, estaban animados, trabajando, vinieron a atacarlos? Y no vamos a decir cómo sigue la historia en este momento porque el relato bíblico nos va a contar qué pasa. Lo cierto es que les atacan con todo. Pero noten algo, tal vez alguno de los presentes podría decir, mire, terminó ganando el enemigo. No, 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 mano, no se permita ese argumento. No se lo permita. Porque la victoria que está implícita en lo que ustedes y yo hemos leído esta noche es que ellos en el Señor fueron capaces de discernir cuando se les tentó a caer en una trampa del enemigo y su decisión fue ceñirse a lo que Dios les había dicho. Ellos sabían que tras 70 años volverían. Ellos sabían que en verdad era la voluntad de Dios por medio de Ciro que volvieran a restaurar la tierra ellos solitos. Sí, les iban a dar recursos y dinero, pero nunca Dios les dijo construyan o reedifiquen el templo con paganos. Ellos tenían clara la voluntad de Dios, se apegaron a ello y aunque pareciera que se les debilitó el corazón, no se olvide que se mantuvieron firmes en lo que a ellos tenía que ver. Porque sin duda alguna, mis hermanos, cuando tomamos decisiones que buscan agradar al Señor, vienen consecuencias, consecuencias muy duras que otros pueden leer como les ganaron, pero nunca estará derrotado el cristiano que se humilló delante de su Señor para hacer su voluntad. Que los demás digan que el cristiano fue vencido no importa, lo que importa es que el Señor diga, aquí estás, que has vencido por hacer mi caso a mí. No crea la calificación del enemigo. No se le olvide que lo quiere desanimar. Déjeme leerles algo con lo cual termino. Y es algo más cercano, si me permiten, en el tiempo. Si puede, hágale. Váyase a Hechos de los Apóstoles 16, versículos 16 al 18. Por tiempo, como ustedes lo notan apenas lo vamos a leer. Pero se van a dar cuenta una vez más de cómo es necesario estar claros en la voluntad de Dios, tener un genuino discernimiento, un entendimiento del espiritual para comprender qué hacer en casos como el de el enemigo queriendo supuestamente ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Vemos al apóstol Pablo en Filipo con otros hermanos, entre ellos Silas, en Hechos 16, versículos 16 al 18. Ustedes y yo leemos lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo esto. Este se volvió y dijo al espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Lo notan? ¿Se dan cuenta? Una escena más en que un enemigo de Dios pareciera que quiere ayudar en la voluntad de Dios, porque aquí estamos ante una muchacha, literalmente una joven esclava que estaba siendo utilizada por unos amos, en tanto esta mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación, y en tanto esta mujer hacía uso de eso que le daba el espíritu de adivinación, le ocasionaba ganancia a sus amos. Y esta mujer un día ve a Pablo, entre otras cosas, con Silas, por allá por Filipos, cuando van a orar, y entonces comienza a seguirlos. Y la idea es que lo seguía muy de cerca, y como dice el versículo 18, lo siguió durante muchos días. Y alguno diría, bueno, pero los estaba siguiendo, miren, tan bonito, la muchacha quería conocer la palabra de Dios. Pero ojo con lo que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es decir, una endemoniada diciendo que Pablo y sus compañeros efectivamente eran siervos de Dios en el Evangelio. El que está dormido dice, bueno, hasta un demonio evangeliza. El que está despierto, el que entiende lo que es la guerra, comprende algo. Solo los siervos de Dios harán lo que es de la voluntad de Dios, buscando agradarle. Un siervo de Dios no se mezcla con un enemigo de Dios para servir a Dios. ¿Dios puede usar a sus enemigos? Sí, lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. Pero un creyente, un siervo de Dios, no busca mezclarse con un enemigo para servir a Dios. Y tal vez alguno de los presentes pudiera sentirse molesto por la idea de enemigo, pero no olvidemos una cosa, una persona que no quiere creer en Dios se constituye enemiga de Dios a sí misma. Es una decisión de ella, no de nosotros. ¿Qué hace el apóstol Pablo aquí? Se da cuenta de algo. Si yo permito que esta mujer nos siga en nuestra vida de oración, en nuestro ministerio, siendo una endemoniada con espíritu de adivinación, y que esta mujer siga diciendo que nosotros predicamos la palabra, ¿qué va a pasar? Las personas que escuchen la palabra van a decir, ay, sí, lo que decía Pablo y lo que decía la endemoniada. Pablo sabía que no podía permitir eso. ¿Qué hace? Toma una conducta de desagrado, profundamente molesto, y con la autoridad que él tenía como apóstol, libera a esta mujer. Y entonces, nosotros notamos aquí, mis hermanos, que sin duda alguna estamos llamados a ser conscientes de las condiciones en las que estamos viviendo. No nos es dado anhelar una forma de vida en la que no haya batalla espiritual. Me gustaría decirles que sí, pero no, no existe. Tampoco nos es dado aspirar a una vida espiritual en la que el enemigo diga, no, ya no lo voy a molestar más, cambiará de estrategia, lo vimos hace un momento. Nos es dado a ustedes y a mí, mis hermanos, comprender que nos tenemos que ceñir a la palabra de Dios para identificar cuando algo viene de Dios y cuando algo es una mezcla del enemigo. Nos corresponde a ustedes y a mí ser categóricos, radicales, aunque esta palabra pueda molestar mucho en el tiempo actual, y decirle con toda certeza en todas las áreas de nuestra vida a nuestros enemigos, en mi relación con Dios, yo no quiero su participación, no quiero su apoyo, no voy a contar con usted para hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo quiero darle la gloria a mi Dios, lo voy a hacer a su manera, en su palabra. Es parte de lo que hemos visto esta noche, mis hermanos. Por ahora vamos a terminar en oración. Padre bendito y Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo, Dios Santo, en que nos has puesto a pensar sobre lo que pasó con ese pueblo tuyo, Señor, que habías hecho volver para que reedificaran tu templo. Gracias, Dios, porque les habías tratado y les habías capacitado para que, llegado el tiempo de la tentación, de la artimaña, del engaño, fueran capaces de comprender que ese ofrecimiento del enemigo de ayudarles a servirte no venía de tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque ellos aprendieron y para tu gloria en este punto fueron fieles, prefirieron obedecerte. Y sí, el enemigo siguió atacando. Llegaron a desanimarse y atacó con las autoridades. Pero para gloria de tu bendito nombre ellos habían aprendido algo. Quien te quiere glorificar, lo hará a tu manera,
Buscará tan solo confiar, descansar y ser fortalecido por ti. Respecto al enemigo, nada bueno se puede esperar. Así que gracias, Señor, te damos por la enseñanza esta noche. Ayúdanos a ponerla por obra. Oramos en el nombre del Señor Jesús.